circuito en serie y circuito en paralelo. El circuito en serie y en paralelo están en realidad en función a las resistencias, de cómo están colocadas las resistencias. Se dice que un circuito está en serie si las resistencias están en serie. Por ejemplo, ahí las resistencias están en serie, porque no hay una interrupción de corrientes. Cuando hay una interrupción de corrientes, cuando por ejemplo te forma una T. Cuando ya te forma una T ahí, o tres, digamos tres cables, ¿no? Ya no están en serie, ya estarían en paralelo. Entonces, en serie cuando no hay interrupción de corriente. Y en paralelo, lo que te decía, o pueden estar así, hay una interrupción de corriente, o también pueden estar de esta forma, como en geometría. Ahí está en paralelo. Entonces, en función a las resistencias, es que se le llama circuito en serie o en paralelo. En serie, entonces, las corrientes son las mismas. I1 igual, I total es igual a I1, igual a I2, I3, etc. Y cuando están en paralelo, se suman. En cuanto a los voltajes, en serie se suman. Y en paralelo, lo contrario también, se igualan. El voltaje total. Y las resistencias, cuando están en serie, la resistencia que reemplaza a toda una serie de resistencias está dado por la suma o la sumatoria de las resistencias. Y en paralelo son las inversas. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las inversas. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y cuando son solo dos, también puedes aplicar este método o esta fórmula directamente, como fracciones. Pues acá, por ejemplo, sacas el mínimo es R1 si tomas 2. R1 por R2 y se multiplica cruzado y se suma. Pero como está la inversa, luego le tienes que dar, cambiarlo, denominador por numerador, numerador, denominador, lo inviertes. Entonces, cuando son dos, también puede ser producto R1 por R2 sobre su suma. R1 más R2. Solo cuando son dos resistencias también puedes aplicar eso en paralelo. Entonces, todas estas son las fórmulas. Y también se hace el uso, según el problema, de la ley de Ohm, que es como distancia igual velocidad por tiempo. E igual a intensidad de corriente por resistencia. También, carga eléctrica, U, es igual a intensidad de corriente por tiempo. V en voltios y en amperios, R en ohms. El hongo es ohm. La carga en coulombs, bueno, ya eso igualito, amperios, y el tiempo en segundos. Esas fórmulas son las que se van a necesitar. Son las mismas unidades de aquí, ¿no? Amperios, voltios y ohms. Amperios, voltios, ohms. Dice, un alambre homogéneo. Al decir homogéneo, que si nosotros cortamos al alambre una parte y otro de la misma longitud, debe empezar igual. Eso significa homogéneo. Por cada parte que se corte, por cada parte igual que se corte, deben tener el mismo peso. Entonces dibujamos el alambre, ¿verdad? Al comienzo estaba así el alambre, a ver. Y colocamos sus datos. De longitud, L. Y de sección transversal, A. El área de la base es A. Se le estira de tal forma que su sección se reduce a su tercera parte. Entonces, así más o menos, ahí. Si dice que se le estira a su tercera parte, ¿cuánto sería su área? Ah, No, sería A tercios, ¿verdad? Pero para evitar, no sé. fracciones, lo cambiamos, ¿no? Ahí le colocamos A y ahora le movemos y le ponemos 3A. Entonces su sección transversal aquí, vamos a darle una flechita mejor. Su área de la base es 3A. Inicialmente presenta una resistencia de 2 ohm. Entonces, aquí la resistencia es 2 ohm. Determina la nueva resistencia. R2, ahí vamos a colocarle. Y la longitud, aquí también va a cambiar. L2. Va a variar. Fórmula que necesitamos. La de aquí, pues. Esta. R es igual a K, al K, que es la constante que depende del material por la longitud sobre el área. En el primer caso, Dos. muy bien, igual. K no varía, ¿verdad? Porque es la misma constante. L. Y su área, 3A. ¿cuánto es su resistencia? Para el segundo cable, este cable que está estirado. ¿Cuánto es su R? R2. R2, muy bien. La K sigue siendo la misma, ¿verdad? Es el mismo material.
No te dicen que cambia el material. L2. Ah, Entonces, para hallar R2, debemos encontrar la L2 en función de L para poderlo reemplazar. Nos dicen que se ha estirado, pero todo material, de cualquier metal que está hecho, al sufrir un calentamiento, su capacidad o su volumen no va a cambiar. Ese principio es lo que debemos aplicar acá. de cilindro. Cilindro. Tienen forma, ¿O de cilindro? tienen forma de cilindro. Fórmula para hallar el volumen de un cilindro. Entonces, espera, los alambres han cambiado su longitud, pero sus volúmenes no varían. Entonces vamos al principio de los volúmenes. El volumen en uno, o sea, volumen del original, va a ser igual al volumen después de estirarse. Pi radio cuadrado por altura, que es lo mismo área de la base por la altura. Esa. Su altura, La altura es L. volumen 2, también tiene la misma fórmula. El área de la base es A por la altura. En este caso, es la longitud del cable, L2. A por L2. Y reemplazamos este volumen que hemos encontrado aquí. O sea, todo 3AL lo vamos a reemplazar acá. Y nos va a quedar que 3A por L es igual a A por L2. Se van las A, se simplifican, y nos queda que L2 es igual a 3L. O sea, la longitud es el triple del original. Y lo reemplazamos. K por L2, que vale 3L, sobre A. Despejamos entonces KL sobre A. El 3 pasa a multiplicar y queda que eso es igual a 6. Y lo reemplazamos aquí. Sobre A por L o K por L sobre A es igual a 6. Está aquí. Y 6 por 3, 18. Por lo tanto, la resistencia en el cable estirado es igual a 18 ohms. La primera muestra un circuito eléctrico con el valor de R igual a 6 kiloohms. El valor de I en miliamperios es la ley de Ohm, que es igual a voltaje es igual a amperio por resistencia. Y bueno, entonces, primero el voltaje es igual a 2, porque ahí está, que no la tenemos. Y luego la resistencia, ¿Por qué están en paralelo? que tiene una interrupción de corriente eléctrica. Aquí forman una T, ¿verdad? Cuando se forma por acá una T, entonces los tres están en paralelo. Puedes aplicar la fórmula de las inversas, la suma de las inversas. O coger de dos en dos para que te salga un número entero. Es fácil de trabajar. O sea, puedes aplicar esto. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a un sexto más un sexto más un sexto, ¿verdad? Y también te va a salir fácil. O si no, coges de dos en dos hasta llegar a la resistencia equivalente. Producto sobre su suma. 6 por 6, 66, entre 6, bueno, 6 más 6 sería 3. Muy bien. De estos dos te sale 3. Ahora coges ese 3 con el 6. Igualito. Producto sobre su suma. 8 entre 6, 7, 8, 9, sería 2. Muy bien. 2. Entonces te va a quedar 2 kilo ohms, porque todas las resistencias están en kilo ohms. Bien. O sea, 2 por 10 al cubo. La resistencia equivalente, entonces, es 2 por 10 al cubo. Y lo reemplazamos. Despeja primero, ¿no? Entonces sería 2 por 10 al 2 cubo. sobre 2 sobre 10 al cubo. Simplifica 10 a la menos 3 amperios. 10 a la menos 3. ¿Cuánto es Sí. 10 a la menos 3? Bueno, eso sería un miliamperio. Muy bien. 10 a la menos 3 es 1000. Porque, Está bien, está bien. porque 1000 es 10 a la 2 por 10 al cubo. Entonces, miliamperio sería 10 a la menos 3. Hola. Se indica parte de un circuito eléctrico el amperímetro ideal indica. Como te dicen, el amperímetro ideal indica, o sea, cuánto marca el amperímetro. Al decirte parte de un circuito, por eso ponen los puntos suspensivos, porque solamente una parte de todo el circuito es más grande. Solo este circuito quiere que veas cuánto, si colocas ahí el amperímetro, cuánto va a marcar. El amperímetro es un dispositivo, así como una especie de una calculadora que tiene su pantallita y ahí te va a marcar, por acá tiene sus botones y el cable va a ir enchufado al circuito. Entonces tú les pones ahí, lo enchufas al circuito y te va a indicar cuánto va a marcar. Para eso depende cómo esté el circuito, si está en serie o está en paralelo, para que veas cómo debe marcar.
Está en circuito, este circuito está en serio o en paralelo. En paralelo. En paralelo, ¿verdad? ¿Por qué está en paralelo? Ya, muy bien. Acá hay una interrupción de corriente, Corriente. ¿verdad? Cuando hay tres entradas o salidas ahí, indica que es, que te forma una T, una Y, una T. Entonces, cuando está en paralelo, las intensidades se suman. Acá ya tenemos una intensidad de 6 amperios. Debemos encontrar cuánto es esta intensidad para luego sumarlo. 6 más lo que te sale ahí es lo que va a marcar el amperímetro. Bueno, la ley de Ohm, que es igual a voltaje es igual a amperio por resistencia. Entonces, el voltaje en la primera línea sería 6 amperios por 2, y la resistencia sería igual a 12 en voltaje. Entonces, en otra línea sería igual al voltaje 12, es igual a la I, que es amperios, que ya no tenemos, por la resistencia, que es 4. Entonces, 3 amperios es igual a I, o sea, los amperios. Y en un amperímetro siempre se suman ambos lados. Entonces, sería si un lado es 6 y en el otro es 3, se suma 6 más 3 sería 9. Entonces serían 9 amperios y la respuesta es la E.